No vengo yang. un viernes. Y hoy es viernes y tenemos en nuestra sección de sucesos con temas muy interesantes. 12 años en prisión por un delito que no había cometido. Una prueba de ADN ha sido la clave para sacar de prisión a Liberto, el holandés acusado de violar a 3 chicas. También les contaremos todos los detalles del mítico caso que conmocionó a la región allá por el año 52. Una historia de amor, celos y muerte. Todos los detalles en Gente como tú. Don Pedro López Graña, grandísimo abogado penalista y ya pues habitual en nuestro programa en Gente como tú, siempre con temas difíciles, muchas veces, ¿verdad? Lo hemos hablado, Pedro, de comprender para el ciudadano de a pie. Por ejemplo, esta semana nos hemos sorprendido con un ciudadano holandés que ha estado encarcelado durante 12 años, acusado de violación, y luego, por lo visto, resulta que se han hecho unas pruebas de ADN y este hombre no era, y entonces creo que le van a exculpar. Tenemos un vídeo que lo aclara mejor que yo. El Tribunal Supremo ha anulado la condena impuesta por violación a este ciudadano holandés. Liberto se ha pasado 12 años en la cárcel siendo inocente de este hecho. La condena inicial se basó en el testimonio de las 3 víctimas que le señalaron como responsable en 2003. Por lo que se ve, el verdadero autor de la violación, un ciudadano británico, guarda gran parecido con él. Pero la prueba de ADN ha sido determinante y ha servido para que finalmente se haga justicia y salga en libertad. Así relataba el infierno que ha vivido durante estos 4000 días y lo que le ha costado a nivel personal. Pero yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda devolver a mi madre, que ha fallecido y que no podía estar a su lado cuando ella me necesitaba, no podía despedirme de ella, no podía estar con mi hija, que ha dejado cuando era pequeña, ya tiene 15 años y esto no tiene precio, no tiene precio. Pero el caso aún no está cerrado, pues el alto tribunal solo admite que no cometió una de las 3 agresiones, a pesar de que se produjeron el mismo día, en el mismo sitio y a lo largo de 1 hora y media. El ADN ha sido la clave de este y otros casos que analizaremos con nuestro colaborador Pedro López Graña. Bueno, abogado, aquí lo que se ve es que se acumulan varios delitos. Yo no sé si todos esos delitos entran en esta exculpación o hay alguno pendiente. No. Lo chocante de este caso es que efectivamente se ha acreditado, se ha demostrado que no fue el autor de uno de los delitos, de una de las violaciones, pero el Tribunal Supremo no termina de ver claro que no fuera el autor de los otros 2 delitos. Es decir, el ADN tenía implicación importante en uno de los hechos, pero en los otros 2 hechos la prueba de cargo principal eran los testimonios de las víctimas. Ahora, parece chocante que tal como se presenta el caso, tal como se han aportado esas pruebas biológicas contundentes, que no se le haya exculpado también de los otros 2 delitos. Sobre todo porque las circunstancias eran muy adversas. De noche, una agresión rápida, violenta, y además todos los elementos prácticamente son coincidentes. Es llamativo, primero, que haya estado 12 años en prisión alguien habiendo una prueba determinante y además desde hace ya tiempo que se conocía. O sea, que esto del ADN no ha sido de ahora, ya llevaba tiempo. Lleva tiempo y por cuestiones burocráticas y de trámites ridículos ha tardado tiempo en confirmarse. Cuando dices tiempo puede ser incluso años. Ha tardado varios años. Desde que se detectó que el ADN que una de las víctimas tenía, desde la muestra que se obtuvo a una de las víctimas, se detectó que había una coincidencia con un preso en Inglaterra. Pues desde ese momento ha tardado varios años en que el Tribunal Supremo exonere por ese delito a este individuo. Porque ¿qué pruebas había contra este individuo? Pues básicamente las pruebas eran testimonios, porque al parecer hubo 3 agresiones muy rápidas, parece ser que en el mismo día, y muy violentas. En alguna de ellas no hubo ni posibilidad ni de penetración ni de ningún tipo así de rastro biológico, pero en una sí. Entonces, los testimonios tanto de las víctimas como de una vecina que aseguraron que era una persona que se parecía o bien por fotografías y luego en ruedas de reconocimiento, llevaron a la cárcel a este individuo. Claro, entonces, ¿qué tiene más peso, abogado?
la declaración de un testigo o una prueba científica como el ADN? La prueba científica es concluyente en cuanto que ese resto biológico pertenece a una persona. El problema está en cómo obtengo esa muestra, dónde la obtengo y si la cadena de custodia, es decir, si desde que la obtengo hasta que se produce el análisis no se ha alterado de algún modo. El testimonio es importante y además a la vista tenemos esta muestra que unos testimonios están manteniendo, ojo, ha salido en prisión no porque haya sido exculpado de los delitos, sino de uno solo de los delitos que al haber quitado ese delito se han cumplido las otras dos penas. Pero realmente aquí tiene un peso importante los testimonios. Lo que ocurre es que parece chocante que se mantenga la fiabilidad de esos testimonios habiendo ocurrido este dato tan concluyente. Y una pregunta, porque dices que el preso al que se relaciona con ese ADN es uno que está en Inglaterra, y se relaciona con este caso. ¿Qué pasa, que todos los presos tienen declarado su ADN? Bueno, ¿cómo se llega a esa unión de...? Desde el año 2010, una ley establece una base de datos de restos biológicos, de ADN en concreto. Se intenta, no a todos, pero a la mayoría de las personas detenidas por delitos, sobre todo delitos graves o que tienen que ver con personas o con lesiones, con agresiones, se les trata de obtener una muestra biológica a los delincuentes de determinados tipos de delitos. En este caso, en Inglaterra también tienen una base. Las policías a veces cruzan los datos y aquí ocurrió precisamente que la policía española cruzó los datos de aquella muestra que tenía una de las víctimas con los datos de Interpol y se vio que aquel individuo era la persona a la que correspondía la muestra. Pero lo chocante es que también se comprobó a lo largo de cierto tiempo, con bastante dilación por cierto, que aquel individuo había estado en aquellas fechas en Málaga, que es donde se produjeron los ataques. Es decir, ahí coincidían ya cosas demasiado contundentes, ¿no? Parece llamativo que no se le haya exonerado de los otros dos delitos también. Eso es en mi opinión. Este hombre, al salir de la cárcel, decía que dejó a su cría cuando tenía 3 años y ahora tiene 15, que no pudo darle cariño porque murió y él no estaba presente. ¿Cómo se puede indemnizar a una persona? ¿Cómo se calcula? Antonio, yo creo que no es posible indemnizar. No existe esa indemnización. Pero lo más triste es que cuando se produce, los tribunales son muy reacios, son muy tacaños a la hora de indemnizar a personas como este. ¿Les cuesta reconocer el error o qué? No solo les cuesta reconocer el error, sino que incluso a veces reconociendo el error no se producen las indemnizaciones o se producen de una forma mezquina. Hay determinados requisitos para que se pueda indemnizar a una persona que ha cumplido una condena de prisión por error. Y el primero de ellos es que una sentencia debe aceptar y reconocer el error. Y muchas veces se queda absuelta una persona por falta de pruebas y eso no significa que haya habido un error, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Con lo que muchas personas que sufren esto no solo no es posible indemnizarlas, porque no hay quien pueda indemnizar 12 años de prisión, sino que incluso aun aceptando que ha habido un error, en ocasiones se les tarda mucho o no se les indemniza tan siquiera. Incluso puede haber alguna situación donde el preso, no como este hombre, como este joven, porque todavía es un hombre joven, sino que incluso mueras en prisión y luego se demuestre que no había sido tú. Esto ya es... no sé si ha ocurrido este caso. Ha ocurrido en más de una ocasión. De hecho, no sé si a lo mejor se pasa como titular uno de los casos en los que se condenó a una persona, ingresó en prisión y murió antes de que se confirmara que no había sido el autor de los hechos. Y eso es ya... Pero lo triste es que a veces la propia se murió prisión sin saber que era inocente. No solo sin él saber... sabía que era inocente, pero sin que le declararan inocente. Fíjate lo triste que es que una persona, cuando hemos hablado en ocasiones de la importancia del derecho de defensa, lo triste que es que alguien sabiendo que es... una persona que sabe que no ha cometido un delito, que está acusada, condenada, que todo el mundo lo señala y en ocasiones, como en este caso, en el hombre que murió, la propia prisión ha sido el detonante probablemente de esa muerte, o bien por su propia tristeza, su situación de dificultad, de bajada de defensas. Es decir, no es descartable
que la propia prisión haya sido el detonante de la muerte. ¿Eso justifica que de alguna manera sea tan complicado condenar a un delincuente? ¿O se tomen tantas precauciones cuando la gente dice, pero está claro que lo ha hecho, venga para la cárcel? Por eso, la gente que os dedicáis a esto, ¿tomáis tantas precauciones a la hora de comprobar realmente que el delincuente lo es? Bueno, indudablemente. Para evitar este tipo de fallos. Fíjate, Antonio, que para que esta persona haya sido absuelta, ha debido haber alguien que tenga mucha fe en él. Y ha debido haber alguien que haya hecho un esfuerzo importante para que al final pueda salir. Por lo general siempre hay algún abogado detrás de estos casos de errores y de estos casos donde alguien está convencido, alguien pone la mano en el fuego por otro. Y si estos supuestos no salieran a la luz, sería un drama también. Y de hecho, la importancia de defender a todo el mundo, aunque todo parezca que es el autor, claro, y es el culpable. Claro. Y mucho más cuando la persona jura y perjura y afirma que no ha sido. Sí, bueno, me imagino que todo el mundo dice yo no lo he hecho. En general, claro. En general, culpables e inocentes. Pero aunque haya culpables e inocentes que lo digan, merece la pena indagar. Y sobre todo cuando no hay un reconocimiento expreso, incluso a veces con reconocimiento expreso, merece la pena también indagar. Yo recuerdo casos donde una persona se ha reconocido autor de un delito y no era, y había causas que le justificaban ese reconocimiento. Por tanto, yo creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones, el derecho de defensa siempre. Siempre, siempre. Bueno, pues el siguiente caso del que vamos a hablar parece de novela, y de hecho lo es, porque está inspirado un libro, El mapa de un crimen, en ese caso. Está basado en un asesinato real de 1952 en Molina de Segura, en el que el móvil fueron los celos. En Molina de Segura, 13 años después de acabar la guerra civil, el farmacéutico Maqueda, un hombre de pasado republicano, acaudalado y maduro, tenía previsto casarse con una mujer mucho más joven que él. Un día el farmacéutico estaba comprando tabaco en el kiosco de la Plaza de la Cruz, cuando de repente el ayudante de la barbería del pueblo lo aborda por la espalda y le corta la yugular. ¿El motivo? El aprendiz de barbero también estaba enamorado de la futura joven esposa. El farmacéutico muere sin saber quién ni por qué lo ha matado. Él cayó ya muerto prácticamente en ese lugar. Un grupo de vecinos lo cogió en volandas para llevarlo al médico, pero cuando llegó ya estaba cadáver. Este crimen pasional impactó tanto a los vecinos de Molina que aún lo recuerdan los más mayores. Estos hechos reales han inspirado un libro, El mapa de un crimen, de Paco López Mengual. Paco, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, yo creo que lo primero que habría que contarle a los espectadores, yo sé por qué es, porque me he empezado a leer el libro, pero ¿qué es lo que te hace a ti fijarte con tanto interés en este crimen? Pues, como bien ha dicho en la introducción, el crimen fue contemplado por muchos vecinos de Molina, entre ellos mi madre. Ajá. Mi madre tenía 15 años, paseaba por el paseo con unas amigas cuando vio cómo asesinaban al farmacéutico. Aquello le impresionó tanto que años después, cuando yo nací, casi me lo contaba a diario. Te lo contaba, ¿no? Para que comieras, ¿no? Sí, yo era poco comiente, como decimos en Murcia, y la verdad tenía que esmerarse para que abriera el pico. Y entonces tu madre te contó, me imagino que con detalle, porque lo presenció, que fue un detalle, o sea, un asesinato además por la espalda, ¿no? Sí. El farmacéutico se encontraba comprando tabaco en un kiosco y el agresor llegó por la espalda y le seccionó con una navaja barbera, era barbero, con una navaja barbera le seccionó la yugular y el hombre murió sin saber por qué lo mataban, ni siquiera quién lo había asesinado. Al final esto siempre hay un motivo. ¿Se conocían ellos? Sí. Yo creo que sí se conocían. De hecho, en el pueblo corrieron varios rumores, varios posibles causas. Una de ellas era los celos. El farmacéutico era un hombre maduro, pudiente, tenía un pasado republicano, iba a casarse con esa chica que era mucho menor que él. Pero este hombre, el barbero, estaba enamorado en secreto de esa muchacha, nunca se lo había confesado a nadie, y una tarde de domingo echó la navaja barbera al bolsillo, salió y cometió esa atrocidad. Vaya forma, abogado, yo no sé si el tema de los celos suele darse en muchos casos y si es un atenuante. Los celos se dan muchísimo. De hecho, es peligroso. Es peligroso tratar con un celoso o una celosa. Y los celos
por sí mismo no es un atenuante, podrían desencadenar en algún atenuante, un arrebato, una obcecación, pero más que atenuante lo que es un peligro. Y habría que intentar celos patológicos que ya se convierten en una enajenación mental. Indudablemente cabe la posibilidad de que haya unos celos ya tan desbordantes que sean una verdadera enfermedad. Pero tienen mucho que ver, yo creo, con la educación, y eso sería el principio. Cultural, sí, habría que atajar por la educación. Paco, ¿se detuvo a este barbero? Sí, él huyó en el momento de cometer el crimen, huyó, lanzó... Que además lo conocería todo el mundo en Molina. Claro, y la gente incluso lo persiguió, salió a buscarlo por la noche y se entregó al día siguiente a la Guardia Civil. Pero todo el mundo lo había visto cometer el acto, con lo que hubo poca investigación sobre quién era el asesino. ¿Este hombre salió de la cárcel o volvió al pueblo, volvió a Molina? Este hombre fue declarado un enajenado mental y fue ingresado en un psiquiátrico donde falleció. O sea, el resto de su vida... No me fastidies el libro. No. Vale, que yo tengo que llegar al final. Yo no sé si... Aparte de esa lucha por un amor que tenían los dos, ¿había algún punto de encuentro? Corrieron también otro tipo de rumores sobre los motivos del asesinato. Uno podía ser el político. Los dos eran de ideologías diferentes. Este farmacéutico tenía un pasado republicano, había estado en la guerra y había sufrido prisión. El agresor era del bando contrario, era un hombre del régimen franquista, había sido voluntario en la División Azul, y se da la circunstancia de que los dos estuvieron en Rusia, uno como la División Azul y el otro como aprendiendo para ser piloto, y regresó a la guerra como piloto de un Mosca, uno de esos míticos aviones de fabricación soviética que actuaron en la Guerra Civil Española. Y cayó con la mala fortuna de caer en el bando nacional. O sea. Sí. Oye, creo que hay una ruta, como el que hace la ruta de la tapa, pues en Molina hay una ruta de la Crónica Negra, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que en Molina hay mucho...? La verdad es que... ¿Crimen? Yo no sé si tú has escuchado que Murcia es una de las ciudades, de las regiones donde más posibilidades hay de morir asesinado. O sea, aquí vivimos tan tranquilos. Mira, pues me quedo mucho más tranquilo. Pero parafraseando... Aquí coge y vete para Valencia y no vuelvas, ¿eh? Parafraseando a Pérez Reverte, dice que somos un pueblo de navaja fácil. Ya. O sea, y bueno, yo en esos recorridos que hago por Molina, no solo contando asesinatos, también cuento casas con fantasmas, santos milagrosos, también hablo de algunos asesinatos, y la verdad es que se han cometido bastantes, Pedro, ¿por qué despierta tanta curiosidad entre la gente todo esto de los crímenes, las muertes violentas? Bueno, parece que es algo que deberíamos un poco como no querer mirar, pero nos encanta echar ahí el vistazo. Pero por alguna razón psicológica y profunda nos despierta mucho interés. Algo de morbo, el misterio, lo prohibido, y de hecho hay un elenco en televisión, la mayoría de las películas siempre al final hay un con crímenes. Entonces tienen mucho de misterio, de investigación a veces, y sobre todo de... Es más, yo tengo algún amigo que le preguntas, ¿has visto tal peli en el cine? Y dice, sí, un rollo y tal. Dice, no hay ni muerto ni nada. Indudable. Es verdad, parece que al final es una curiosidad del ser humano. Déjame el libro, Paco, porque el mapa de un crimen, que yo he empezado a leérmelo, que además empiezas a leértelo y te lo bebes. Esto te lo ves porque entra estupendamente. Y lo de la ruta esa, para la gente que esté escuchando y diga, ¿cómo que hay una ruta ahí que te cuentan? ¿Esto cómo se hace? Sí, organizo una ruta algunos domingos en la mañana, la suelo convocar por Facebook, en la que paseo a un grupo de gente por historia y leyenda. No es una ruta por monumentos ni artística, sino es por viejas historias y leyendas, de esas que escuchábamos en las noches de verano en las puertas de las casas, en toda la zona del Mediterráneo. Entonces, que se pone en contacto contigo por Facebook, ¿no? Sí, por Paco Facebook López Bengual, o alguna asociación que me lo pide también. Hoy tengo yo aquí a las amas de casa de Abarán, si quieres te las llevas y les das un susto por ahí, que son muy bonitas. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, abogado, gracias, que pases buen fin de semana, y Paco, este fin de semana me lo liquido. O sea, yo sé que está muy feo en San Valentín traer un crimen, pero yo confieso que quería escribir... Hay que regalar libros.
y empieza ya a escribir pasional. el siguiente, porque yo este me lo chupo el fin de semana. ¿Qué decías, Pedro? Crimen, pero pasional. Pero pasional, es verdad, es que hay una parte también ahí de amor, por supuesto. Hoy es viernes y tenemos copla con nuestro compañero Benito Martínez. Y encima vamos a hablar de los piques de las copleras, ¿ves? Más morbo. Riñas entre las apasionadas cantantes por diferentes motivos, por amor, por dinero, por fama. Benito nos va a explicar el porqué de las enemistades de la copla. Cuando las vemos en pantalla, todos son sonrisas.